Esto también es noticia. Los dirigentes Ricardo Alfonsín, Federico Storani y Juan Manuel Casela avanzaron en la construcción de un radicalismo progresista y tuvieron una jornada de exposiciones, de análisis en el Hotel Savoy de la ciudad de Buenos Aires, y en ese marco hubo exposiciones de distintos temas de interés. Por eso estamos en comunicación con el Convencional Nacional por la UCR de la capital federal, con el ingeniero Miguel Ponce. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Fabricio Muchitoni te saluda. Qué alegría escucharte, Fabricio. Igualmente, Miguel. Bueno, a vos te tocó la parte de la cual vos venís estudiando y sabés que es economía del desarrollo, las pymes y la agenda de competitividad. Pero antes de ir a lo específico, te pregunto del marco general político. ¿Cómo está la situación hoy? Bueno, vos sabés que esto es un proceso, yo diría, que viene desarrollándose desde que muchos sectores que caminamos el país venimos sintiendo que el humor social del pueblo radical viene virando cada vez más hacia una disconformidad, tanto con lo que fue la conducción anterior del radicalismo, fundamentalmente Corral, a quien la gran mayoría caracteriza como el peor presidente que haya tenido la Unión Cívica Radical en su historia, como también esta defraudación que ha habido con Cornejo, que empezó diferenciándose de su antecesor, pero que finalmente ha terminado prácticamente, diríamos, usurpando el cargo de presidente de la Unión Cívica Radical, porque si bien ha tenido una elección, diríamos, que nadie discute por parte de los delegados del Comité Nacional, a posteriori no ha reunido ninguna de las instancias orgánicas y de todas las decisiones de las que participó nos hemos enterado por los diarios. Ustedes tienen viviendo en La Plata a Federico Storani, que es uno de los vicepresidentes, y que basta escucharlo, que se entera él por los diarios de decisiones que se expresan como tomadas por la conducción partidaria. Entonces, a partir de ahí entramos a buscar mecanismos que permitieran ir nucleando esta disconformidad. Y yo diría que fue decisivo un encuentro que hicimos en la Fundación Rojas, en Buenos Aires, allá por marzo, donde logramos sentar a Casela, a Storani, a Ricardo Alfonsín, a Jorge Sapia de la Convención, a nosotros, Changi Cáceres, Lustó, es decir, todo un sector que es obvia, son conocidas sus posiciones públicas, que las hemos hecho inclusive ante elementos decisivos para lo que es la vida política hoy, como fue aquella noche misma en que, del mismo día que ingresamos al stand-by del Fondo Monetario Internacional, donde me tocó como presidente de la Comisión de Economía de la Convención convocar a todos, inclusive a Sapia, y hacer públicamente nuestra oposición a haber ingresado al fondo, por un lado, y por otro lado a lo que se venía, es decir, esta recesión que es la más profunda prácticamente de la historia argentina, estamos transitando su peor cara, con un proceso de desocupación francamente creciente y con la caída del salario real que hemos tenido, que lo ha hecho que Argentina pase del primer puesto en Latinoamérica al sexto séptimo, ¿no es cierto? En ese marco, a partir de ahí, de esa coordinación que se dio en esa reunión, cada sector entró a avanzar apoyando y apuntalando todo aquello que permitiera ir nucleando a los sectores que, particularmente desde el interior, desde la capital, de la propia provincia, querían empezar a tener marcos referenciales comunes para su propia dinámica. Es decir, hay un pedido de autonomía en cada una de las provincias para ir resolviendo situaciones muy particulares donde el PRO prácticamente viene, yo diría, ninguneando o ignorando las representaciones radicales. Yo te diría, el ejemplo más patético que hemos tenido es el que se vivió esta semana en Santa Cruz, donde el candidato Costa, que ya perdió elecciones por la aplicación de la ley de lemas, se tiene que bancar que la Corte Suprema avale
la continuidad de la ley de lemas que le permitió a Alicia Kirchner ganar, y media hora después, una hora después, el ministro Frigerio se saca una foto con Alicia Kirchner ahí en Santa Cruz, casi como celebrando esta expresión de la Corte, que lógicamente va a impedir que Costa pueda ser gobernador en Santa Cruz. Esto se puede repetir en 1000 lugares. Yo te diría que la búsqueda que está existiendo en estos momentos es de apuntalar todas aquellas acciones que tiendan precisamente a que este radicalismo, yo diría rebelde, disconforme, que está buscando volver a recuperar identidad, ¿no es cierto?, y organicidad, pueda seguir avanzando. De allí en adelante se constituyó en Tucumán, en una reunión muy grande donde fueron prácticamente la mayoría de los referentes, lo que se denomina el Movimiento Nacional por la Democracia Social. Ricardo, a su vez, avanzó en armar un espacio, ¿no es cierto?, el espacio de pensamiento alfonsinista, que coincide con esto y donde participan prácticamente las mismas figuras. El Chanqui Cáceres hizo hace unos 15, 20 días una convención nacional de la militancia en la misma línea, donde también estuvo Casella y también estuvo Alfonsín saludando. Es decir, se van dando pasos que tienden precisamente a generar un nucleamiento y una referencia claramente opositora a la actual conducción y que exige el funcionamiento partidario. ¿Por qué? Fabricio, a vos te queda claro que la convención es la que debe definir, así como lo hizo en Gualeguaychú, la política de alianzas. Entonces, lo que estamos diciéndole de la manera más prolija a la conducción partidaria es, muchachos, si no reúnen la convención, y no nos van a dejar otro camino que tener que judicializar este tema, y entonces no se va a poder seguir hablando de Cambiemos, y muchos dicen que si no se hace funcionar la organicidad partidaria como debe ser, no nos van a dejar otro camino que ir por afuera. Claro, porque acá hay que explicar un poco también al oyente, incluso al afiliado radical, que en general lo tiene este tema porque siempre se habla. La Carta Orgánica de la UCR dice que la Convención Nacional del Radicalismo es la que marca justamente las alianzas y las plataformas y las definiciones de fondo. El tema es que la debe llamar el presidente del Comité Nacional, o sea, Cornejo en este caso, o autoconvocarse, que necesitan un número especial y muy difícil de juntar, ¿no? Así es. No, pero además nosotros queremos que el presidente del partido sea el que convoque. La lógica dice que no puede ser lo que está ocurriendo últimamente. Vos fíjate, hace 20 días, 15 días salió este tema de Patricia Bullrich con la posibilidad de la utilización de armas, etcétera. En el mismo día, charlando conmigo públicamente al aire, el presidente de la convención dice explícitamente su oposición a los excesos que se podían generar. Una hora después, Cornejo sale avalando. Mendoza fue uno de los primeros distritos que se apega, digamos, a esa medida. Entonces, vos notás posiciones absolutamente antagónicas, como esto, puedo darte miles. Se parecieran como que no son parte del mismo partido, la verdad. Pero absolutamente, ¿y esto por qué es? Porque se ha negado el debate, se han negado las reuniones orgánicas, no hay espacios vos no sabés la ansiedad con que ayer el salón más grande del Savoy nos quedó chico, con gente que se vino del interior para debatir. Cada encuentro que planteamos, cada espacio de debate que se abre, queda chico porque hay una ansiedad clara de poder debatir cosas que orgánicamente el partido no lo hace. Torani, que es vicepresidente, insisto, exige reuniones, ya ahora está absolutamente, digamos, desahuciado en seguir exigiendo reuniones que finalmente no se realicen. Pues pensé en la situación, no digo incómoda, pero particular que tiene Freddy, que él fue el que presidió el bloque en la convención de Gualeguaychú que planteó el acuerdo con el PRO, contra todos nosotros que en ese momento estábamos por un acuerdo enfrente, una cosa más amplia, que era un poco la ampliación de lo que era el UNEN, ¿no es cierto?, de antes, o el FAUNEN, como vos quieras llamarlo. Y sin embargo, aceptamos orgánicamente la decisión mayoritaria. Hoy Freddy es uno de los mayores críticos también, porque lógicamente
todo aquello que se comprometió en Gualeguaychú, que iba a haber un programa, que iba a tratar de transformarse esa alianza electoral en una alianza de gobierno, no se hizo nada al respecto, y finalmente terminamos con un gobierno del PRO y el radicalismo participando de alguna manera de a ratos una alianza parlamentaria, que es la que permitió, particularmente en el primer año, sacar la cantidad de leyes que se sacaron. Acá parece que Macri cree que el que ganó es él, cuando en realidad lo que ha ocurrido es la derrota de la continuidad del proyecto anterior. Es lo mismo que en el caso de Bolsonaro. Bolsonaro no gana él, se vota contra el PT. Bueno, ¿Y hay, Miguel, un marco, una posibilidad de un acuerdo? Yo, la verdad que me parece que me da la sensación de que sí, ¿no? Pero, por ejemplo, con sectores como el socialismo, con Margarita Stolbizer y con otros sectores más peronistas, digamos, no kirchneristas o por ahí. Sí, claro. Yo te diría, hubo un tiempo, que es este que ha transcurrido, en el cual la lectura fue juntarse los que no son parecidos para impedir que continuara el tiempo anterior. Ahora está llegando por precisamente fallas o limitaciones que ha tenido una alianza que fue electoral exclusivamente para transformarse en alianza de gobierno. Ahora me parece, está llegando el tiempo, y por eso lo de las propuestas de ayer, de buscar que nos juntemos los que pensamos más o menos parecido. Digo, el espacio socialdemócrata lo compartimos, la Unión Cívica Radical, la gente del GEN, la gente del socialismo desde ya, y seguramente muchos sectores que provienen del peronismo. De hecho, el propio Lustó se define a sí mismo como socialdemócrata y fue funcionario, ¿no es cierto?, de gobiernos peronistas anteriores. Entonces, me parece que este es un tiempo, y no casualmente ayer nos encontramos rodeados por representantes del socialismo francés, de la coalición de Bachelet de Chile, de la gente de Uruguay, también con coincidencia ideológica, porque la idea es tratar de apuntalar aquellos espacios y aquellas líneas políticas que nos acerquen mucho más al ideal de las transformaciones que uno quiere y que son coherentes con la historia partidaria. Esto es un poco lo que se busca, por eso hablamos siempre de buscar recuperar identidad, radicalizar la UCR, de manera tal de no tener que estarnos comiendo los garrones que nos hemos comido en el último tiempo en términos de definiciones políticas, porque aquí no se ha tenido en cuenta ni siquiera algunas cosas sensibles, como son temas que nunca se han discutido en la Unión Cívica Radical, porque ha habido unanimidad permanente, como es el tema de los derechos humanos o el tema de la búsqueda, ¿no es cierto?, de satisfacer a los sectores más desposeídos de la sociedad. Entonces, este tipo de situaciones me parece que se ha llegado a un límite que ha marcado el límite el propio gobierno, y que hoy nos encontramos, bueno, en la búsqueda precisamente de coincidencia con los sectores más afines, ¿no? Miguel, te pregunto algo que esto lo conocés. Estamos hablando con Miguel Ponce, que es convencional nacional de la UCR por el Distrito Capital. Esto lo conocés mucho, que tiene que ver con el Mercosur, con la integración. Sí, señor. A ver, ¿qué te causó esta decisión del presidente de la República y de la vicepresidente de no concurrir a la asunción del presidente de Brasil, del nuevo presidente de Brasil? Más allá, digamos, de las diferencias, pero ¿qué es lo que te causó? Primero, digámoslo, en términos históricos, es la primera vez desde Alfonsín Sarney, salvo alguna excepción de Cristina, que por algún motivo no fue y lo mandó a Vudú, en que un presidente argentino no está presente, no realiza su primer viaje al exterior luego de ser electo. Es decir, aquí Bolsonaro, en su momento, cuando se le plantea que venga a la Argentina de entrada, él dice, en la noche del triunfo electoral en Brasil, Guedes, su principal espada económica, dice Argentina no es prioridad, y algo más importante, dice el Mercosur no es prioridad. Obviamente nosotros tenemos en claro de que es una situación asimétrica la que tenemos entre Brasil y Argentina, porque mientras para nosotros Brasil sigue siendo nuestro principal socio comercial, para Brasil ya no es Argentina el vecino, que es China, ¿no es cierto? China es el principal socio comercial de Brasil y de Chile, por ejemplo, en la región. Bueno, esto, cuando se dice estas definiciones, lo que se interpreta es que van
a degradar institucionalmente al Mercosur. ¿Qué significa esto? Que del actual estatus de unión aduanera pasaríamos a una zona de libre comercio. ¿Qué implica esto para la cotidianidad? Que cualquiera de los integrantes del Mercosur podría firmar acuerdos de libre comercio unilateralmente con cualquier país, fijando los aranceles que se les cante, y esto inclusive sin tener en cuenta que ese tipo de negociaciones pueda perjudicar a los socios. Claro. Esto es lo que está atrás de... Vos pensás que para nosotros, si esto ocurriera, por ejemplo, nuestra principal industria y cadena de valor regional, como es la industria automotriz, podría verse afectado por la llegada de pronto de automóviles fabricados en China a valores que sería muy difícil de competir. Claro, ahora, para mí, que el presidente no vaya al acto de asunción es devolver con una misma moneda lo ocurrido por parte de Bolsonaro, pero me parece que deberían tenerse en cuenta los intereses de Estado y haber estado presentes. Sin embargo, parece que han querido hacer una rectificación, porque acabo de ver una reunión el 16 de enero, creo. Que está confirmado para el 16 de enero un encuentro donde, lógicamente, el tema central que es Mercosur y lo comercial, que es lo que venimos hablando recién. Entonces, no digo que eso salve, porque nunca se salvan gestos políticos de esta naturaleza haciendo reuniones a posteriori, sino que esto queda en la historia de que un presidente argentino no estuvo presente el día que inició el presidente de un país de la importancia estratégica que para nosotros tiene Brasil, ¿no es cierto? Desde esa perspectiva me parece un error de la Cancillería, por más que algunos lo interpreten como una mini venganza, y que luego, porque ¿sabes lo que está ocurriendo también? Yo creo que lo que está ocurriendo es que se está esperando que empiece a andar el gobierno de Bolsonaro. ¿Por qué? Porque hay una interna allí muy grande entre dos líneas de acción. Una línea de acción que es la que están planteando los militares, que dicen, viste que pesan muy fuerte, que dicen, señores, nosotros coincidimos con la mirada de los Estados Unidos y tenemos que parar la influencia creciente de China en la región. Mirada que tiene también los Estados Unidos. Nosotros no tenemos esa mirada, y me parece positivo que no nos hayamos alineado automáticamente ni con los Estados Unidos ni con China, picardía que pretendió hacernos caer la diplomacia norteamericana cuando salió justo el día anterior a la reunión que teníamos de Estado con China en Argentina, con Xi Jinping, hablando de la política depredadora comercial de China en la región. Por suerte, primero muy débil nuestro canciller, pero luego muy fuerte nuestro embajador en China, Diego Velar, pusieron las cosas en su lugar, diciendo que en estos momentos China se ha transformado en el principal banco, porque con el swap a nivel país es el principal aporte financiero que tiene, y que le garantiza a Macri finalizar su mandato con todo el financiamiento externo necesario. Segundo, es nuestro principal mercado a conquistar, y tercero, es nuestro principal inversor externo en términos individuales en el último tiempo. Por lo tanto, digo, China tiene que ser cuidada. Estados Unidos, desde ya que también hay que tener buena relación, porque el rol que ha jugado el presidente Trump para que el Fondo Monetario nos otorgara el stand-by en estos términos y con esta dimensión, también tiene que ser cuidado. Por lo tanto, tomar una posición equilibrante ahí es inteligente. Ahora, al lado de Bolsonaro, en Brasil se juega la interna de Guedes, que quiere precisamente avanzar con China y avanzar en acuerdos de libre comercio, contra la oposición de los militares, que ya lograron frenar la privatización de Petrobras y ahora están intentando alinearse con Estados Unidos en esta suerte de ponerle freno al avance de China en la región. Miguel, como siempre, un placer poder haber hablado con vos de todos estos temas importantes, ¿no? Y lo último, sobre todo lo de economía, que siempre me gusta mucho, ¿eh? Así que te mando un abrazo y gracias como siempre. No, Fabricio, yo a disposición siempre de ustedes, mi saludo a todos los amigos de La Plata, y ojalá podamos tener un diálogo que sea cada vez más frecuente. Seguí a Fabricio Moschetoni en Twitter, @FMoschetoni, @FMoschetoni, @FMoschetoni.